larga vida y prosperidad a la Liga 2 de la temporada 2025. ¿Cómo le va, muchachos? Tengan un muy buen día a todos ustedes. Vamos a continuar con este repaso. Este video obviamente va a tener una continuidad, pero a final de temporada. Ya entenderán ustedes por qué. Vamos a ver lo que a día de hoy, a la fecha que se ha hecho este video, son los técnicos que estarán desparramando toda su sabiduría, conocimiento, estrategias, innovaciones en el fútbol peruano de la segunda división con miras a lograr el ascenso a la chocolatosa Liga 1 de la próxima temporada. Si ya están listos, comencemos ya, pero obviamente hay que pedirles que dejen su like, que se suscriban al canal de forma gratuita, que compartan el video si es que les gusta y que nos dejen su comentario para ver su opinión sobre los técnicos que están en la segunda división y sobre todo cuánto van a durar y quiénes van a ser los próximos en salir de esta lista. Comenzamos con la Universidad César Vallejo, que tiene a José Guillermo del Solar, el Chemo. Tiene ya 57 años, ¿no? Él inició como técnico en el 2005, ¿no? ¿Se acuerdan? En el Colón de Santa Fe, en esa famosa dupla que hizo con Juan Antonio Pizzi, que no llegaron ni a 10 partidos entre los dos. Bueno, después de eso, cada uno tomó caminos separados y estuvo en equipos como Cristal, donde él ganó el Clausura 2005. Después estuvo en la Católica de Chile, tuvo un buen paso por ese club. Fue su única experiencia como técnico principal, ojo, como técnico principal de un equipo en el extranjero. Y después dirigió equipos como Universitario, San Martín, Lavallejo, donde le fue relativamente bien, pero todos los recordaremos por su nefasto paso en la selección en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, donde hasta ahora es la peor presentación de una selección en lo que va de este formato de eliminatorios, obviamente, y también cuando dirigió a la selección sub-20 en el Sudamericano. Unión Comercio tiene otro técnico peruano, se trata de Jesús Oropesa, este camanejo, porque nació en Camaná, tiene 55 años. Estuvo principalmente dirigiendo equipos de Segunda División y Copa Perú, ¿no? Ese fue su hábitat natural de Jesús Oropesa. Empezó dirigiendo equipos como Hijos de Acosvinchos, Sporancas, Binacional, cuando estaba pues en Copa Perú. El recordado Willy Serrato, ¿se acuerdan de Willy Serrato? En este equipo que tiene el nombre de su presidente. Bueno, estuvo también dirigiendo al Retamoso. Este equipo es propiedad de Edwin Retamoso, el ex volante de Cienciano, que también fue pieza fundamental en el Perú de Marcarián. Fue asistente también de Wilmar Valencia alguna vez, y entre sus principales logros como técnico fue conseguir el ascenso a primera división con clubes como Atlético Grau y Unión Comercio. La Universidad San Martín tiene a prácticamente Víctor Rivera como emblema. Él ya no es el técnico, él es el emblema de la San Martín. Hablar de San Martín es hablar de Víctor Rivera y hablar de Víctor Rivera es hablar de la San Martín. Él ya tiene 56 años y tiene una bastante extensa trayectoria en sus inicios como asistente. No empezó como director técnico principal. Como técnico principal dirigió a varios equipos, pero lo más recordado es cuando logró el bicampeonato nacional con la Universidad San Martín, dirigir Copa Libertadores con este mismo equipo y con el mismo equipo ganarle al River del Cholo Simeone. Después tuvo paso por equipos como Sporting Cristal, Aurich, Municipal, Cienciano, Vallejo, en la selección peruana sub-20 también, y en ninguno consiguió grandes resultados. Comerciantes Fútbol Club, el equipo de la Selva, tiene como técnico a otro peruano, a Juan Carlos Basalar. Tiene ya 57 años. El buen Juan Carlos Basalar, el querido Juan Carlos Basalar, que tiene una trayectoria muy larga como exfutbolista. Lo más resaltante, sin ninguna duda, fueron sus títulos internacionales en Copa Sudamericana y la Recopa con Cienciano. También tuvo paso por la selección peruana. Lo más curioso también fue de que justamente cuando coincidió su paso por Cienciano, fue convocado a la selección del Chemo del Solar y él como jugador era mayor que el mismo técnico.
Como técnico, también es un ganador, sobre todo en equipos de segunda. Él empieza en el 2012 con Pacífico y ese mismo año sube a primera. Logra el ascenso también en el 2018 con Pirata, en el 2019 con Deportivo Garcilaso, logra el ascenso también con Carlos Stein y en el 2021 con el ADT de Tarma. Sin lugar a dudas, Juan Carlos Basalar, un ganador de la vida por donde se le mire. Deportivo Yacuabamba tiene a José Soto, el Pep Soto, como su técnico principal hasta ahora. Tiene 55 años, él es un exjugador y tiene una trayectoria también bastante dilatada, sobre todo en equipos como Alianza Lima. Tuvo también su paso por la selección peruana. Él inicia como técnico en el 2008 de forma interina, salvando Alianza de la baja. Que se acuerdan de esas etapas, ¿no? Recordarán muy bien las circunstancias en las que asume Pepe Soto y tuvo un rush importante en el final donde salva Alianza de irse a segunda. Después en el 2012 fue técnico principal de Alianza Lima. Más recordado también en ese año fue que consiguió hasta lo que era hace relativamente poquito tiempo el último triunfo de Alianza como local en Copa Libertadores por fase de grupos cuando le gana a Nacional de Uruguay. Después tuvo paso por equipos como Juan Aurich, León de Huánuco, Carlos Amanucci, Alfredo Salinas, Deportivo Hualgayoc y Chabelines. El Hada de Jaén recurre a otro exfutbolista con mucha trayectoria. Nos referimos a Flavio Maestre. Él ya tiene 52 años. No hace falta agregarle mucho a lo que fue la trayectoria de Flavio como exjugador. Fue un tremendo delantero que tuvo paso por la selección peruana, estuvo también en el extranjero. Iba a ser ídolo en Cristal, pero por ahí unas declaraciones que tuvo y unas actitudes deportivas, mientras todavía estaba en actividad, hizo de que la hinchada celeste se resintiera con él. Bueno, él tuvo su debut como técnico en el 2014 en Bolognesi de Tacna, en Copa Perú, sin éxito alguno. En el 2015 dirige a Willy Cerrato y después de eso se retira de la dirección técnica, se pone de comentarista, cosa que lo hacía bastante bien. Y en el 2022 tuvo un paso fugaz por la sub-23 peruana. Vamos ahora a el norte del país. Manucci tiene al primer técnico extranjero de esta lista. Pablo Rubinich, este argentino de 42 años, inició como preparador físico en equipos como Flandria, Acasuso, Chacaritas, entre otros. Luego, en el 2012 y en el 2014 tiene su etapa de asistente en equipos como Tristán Suárez y Urquiza. Retoma el rol de preparador físico ya en Bolivia, en el Real Tomayapo en el 2023, y ese mismo año asume como técnico interino de ese equipo. También en la misma temporada asume como asistente en Alianza Atlético de Sullana y a mediados del 2024 vuelve a Bolivia a ser técnico, pero esta vez principal del Real Tomayapo. Fútbol Club Cajamarca tiene otro técnico argentino, Pablo Holguín, 55 años para él. Él fue principalmente asistente en clubes como Flandria, Deportivo Cúcuta de Colombia, la UTC de Cajamarca y Cantolao. Y tiene su primera experiencia como técnico principal en el 2023 cuando dirige a Unión Huaral. San Marcos de Huaraz, este equipo tiene a José Colati, argentino él, 48 años. Inició también como asistente, pero toda su vida se la pasó en equipos peruanos. En el 2019 fue asistente en Unión Comercio y después pasó, cumpliendo la misma labor, en equipos como Sport Boys del Callao, Alianza Atlético de Sullana, Santos de Nazca, y en el 2024 tiene su primera experiencia como técnico principal en Ayacucho, donde dirige 24 partidos. El Deportivo Copsol tiene otro técnico extranjero, pero este no es argentino, es mexicano. Alexis Moreno tiene 35 años y él se la pasó también en sus inicios como asistente. Inicia en el 2015 en Selva Cañera, no me pregunten qué es eso, ya no voy para más tampoco. Y luego pasó por equipos como Correcaminos, Oaxaca, y en La Paz
en el Deportivo La Paz de México tiene su primera experiencia como técnico principal y también después pasa a Mineros de Zacatecas, donde tuvo 2 temporadas y ahora está en la segunda división del fútbol peruano. Santos de Nazca prefirió irse a la segura con otro exjugador de mucha trayectoria, Norberto Solano. Ñol Solano tiene ya 50 años, como pasa el tiempo, y fue uno de los mejores volantes de la historia del fútbol peruano. Una pegada magistral, de lo más exquisito técnicamente que he visto acá en el Perú. Fue subcampeón de la Libertadores 97 con Cristal, ídolo en Newcastle. Como técnico es otra historia. Inició en el 2012 con Universitario, ahí empieza dirigiendo 29 partidos. Después su carrera fue en picada porque estuvo en José Gálvez, después fue asistente de Gareca, ahí le fue relativamente bien, ¿no? Porque incluso estuvo en el Mundial siendo asistente del argentino, y después fue técnico de la Sub-23 donde le fue totalmente mal. Pasó sin éxito también por el AFC Eskilstuna de la tercera división de esos, no sé si le habré hecho bien el nombre, y por el Brit Spartans de la sexta división de Inglaterra. El Deportivo Moquegua confía su dirección técnica a Jaime Serna. Este peruano de 39 años fue principalmente asistente. Inició en el 2016 como ayudante de Rafa Castillo. Luego cambió de técnico y fue asistente de Juan Reynoso en equipos como Garcilaso, Puebla, Cruz Azul. También estuvo en la etapa del Cabezón Reynoso en la selección peruana siendo asistente. Y por 9 partidos fue el técnico principal de la Sub-20 en el 2022. Pirata Fútbol Club tiene a día de hoy a Héctor Chumpitas, este peruano de 47 años. No es el técnico principal, él fue técnico de la reserva de Pirata en el 2022 y era asistente de este mismo equipo del técnico principal Carlos Díaz, que hasta hace poco renunció. Bentín Tagneroiga, el equipo por el cual voy a hinchar en esta temporada, tiene otro técnico interino, pero acá sí le pongo la interrogante, porque le está yendo bastante bien en los resultados. Me refiero a Israel Zúñiga. El Cachete Zúñiga tiene 48 años y una muy buena trayectoria como exjugador, sobre todo, lo recuerdan, en Melgar, y su paso tan famoso por el Derby County cuando estaba en la primera división de Inglaterra, en la Premier League. También tuvo paso por la selección peruana. Pocos recuerdan, ¿no?, que él en sus inicios fue jugador de Bolognesi cuando este equipo estaba en la Copa Perú. Si mal no me falla la memoria, él comparte equipo con su hermano Cristian Zúñiga y también con Miguel Bosto cuando eran muy jóvenes los dos. Bueno, era técnico interino del Bentín, encargado también de las divisiones menores, pero Pablo Bossi, el argentino que iba a ser el técnico principal del equipo tagneño, se fue porque recibió una oferta de UTC y hasta ahora se mantiene como técnico del primer equipo, aunque pareciera de que se va a quedar en el cargo porque está teniendo muy buenos resultados. Y cerramos esta lista con el Deportivo Cantolao, con la Academia Cantolao, que tiene a Juan Carlos Mariño como técnico. Él ya tiene 43 años, no es tan viejo, ¿no? Como está en una edad dulce, como podremos decirle. Tiene una muy buena trayectoria como jugador, un volante creativo, con mucha magia, muy chocolatoso este Mariño. Lo que nos acordamos de él en su etapa de jugador, podemos dar fe de eso. Él estuvo en equipos como Lanús, Cienciano, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Alianza, Boys, Cristal, Querétaro de México y también pasó por la selección peruana. Tuvo su inicio como técnico en el 2018 en la Academia Deportiva Cantolao como asistente y después fue técnico principal de este mismo equipo y después estuvo en la Reserva de Yacobamba y ahora dirigirá a la Academia Cantolao como técnico principal. Muy muchachos, ¿qué les pareció esta lista de los técnicos que están repartiendo toda su estrategia y todo su juego ajedrecístico en la Liga 2 de esta temporada? La pregunta será, ¿cuál de todos estos se quedará hasta final de temporada? ¿Cuál se quedará por lo menos hasta la mitad? ¿Quiénes vendrán? No lo sé. Lo único que sé es de que este video lo voy a guardar y voy a hacer la segunda parte ya cuando termine la temporada 2025, la segunda división. Y sobre todo,
si es que alguno de estos logra el ascenso, se quedará para la siguiente temporada dirigir al equipo en primera, porque lo normal es poner a un técnico extranjero sin renombre, sin currículum, a dirigir a primera división. Pero bueno, listo muchachos. Dejen su like, suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video que les estaremos trayendo aquí. Muchas gracias.